Muy bien, vamos a empezar. Y por favor, siempre les, siempre les digo que me acompañen con sus Biblias, por eso es importante que siempre tengan la Biblia a la mano. Siempre es importante tener la Biblia a la mano. Recuerden que es un estudio bíblico. Así es que tenemos aquí gente presente y tenemos gente conectada en internet. Así es que si estás presente, deben de traer su Biblia, y si están por ahí detrás de sus cámaras, también les pido que vayan consiguiendo sus vidas, perdón, consiguiendo sus Biblias, perdón, para que todos podamos participar de la misma manera. Así es que bien, vamos a leer dos historias de la Biblia, y dos historias que aparentemente son, digamos que un poquito dramáticas. La primera está en Juan capítulo 8. Así que acompáñenme a Juan capítulo 8 y vamos a ir al versículo 30 en adelante. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese a quién le está hablando. A los judíos que habían creído en él. Les dice Jesús: y si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Más allá de explicar lo que significa este versículo, porque podríamos hablar mucho al respecto, pero voy a resumirlo en algo muy pequeño. Nadie puede experimentar libertad si no conoce la verdad de la palabra de Dios. No podemos experimentar libertad si no conocemos la verdad de la palabra. Primero necesitamos conocer la verdad de la palabra de Dios, y después necesitamos permanecer en la palabra para entonces experimentar libertad. Después le respondieron los judíos a los que Jesús les estaba hablando: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, los judíos a quienes Jesús les estaba hablando eran esclavos del pecado, porque todos los hombres nacidos de mujer son esclavos del pecado. Y segundo, los judíos eran esclavos del imperio romano. Así es que ni siquiera eran sensatos en describir, en reconocer. Ellos eran religiosos y no querían reconocer que eran esclavos del pecado, pero tampoco querían reconocer que eran esclavos del imperio romano. Estaban bajo la autoridad de los romanos. Bien, Jesús les dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí voy a referirme a algo también muy breve. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, no significa que porque nosotros cometemos pecado nos convertimos en pecadores. No, la esencia del ser humano es que nace pecador por su naturaleza pecaminosa, por el pecado original de Adán, y el resultado de tener una naturaleza pecaminosa es hacer pecado. Así es que Jesús les está hablando a ellos que habían nacido de mujer bajo una naturaleza pecaminosa, como todos nosotros nacimos igual. Pero la gran diferencia está en que todo aquel que cree en Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, y recibe la abundancia de su gracia, el regalo de su justicia, el perdón de sus pecados, por la fe, entonces nace de nuevo. Su naturaleza pecaminosa muere, y Dios nos da una nueva naturaleza, una naturaleza que está creada en la justicia y santidad de la verdad. Ok, dice el versículo 36: y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, acompáñeme al versículo 40. Fíjese como Jesús les dice. Dice en el 41, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que Él me envió, es decir, el Padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así es que Jesús en el versículo 31 dice a los judíos que habían creído en Él. Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué les dice? Si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y después les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y si nos vamos al último versículo de este mismo capítulo, dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, en el versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces los judíos que habían creído en Él tomaron piedras para apedrearlo, para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Así es que aquí vemos algo muy interesante. Un grupo de judíos, un grupo de personas que dice la Biblia, habían creído en Él. Un grupo de personas que dice la palabra, habían creído en Él. Y después el Señor Jesucristo les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y esos mismos judíos que habían creído en Él querían apedrearlo para matarlo. Así es que vemos algo, o la Biblia se está equivocando, o hay algo incongruente aquí, o algo tenemos que explicar, o Dios nos tiene que explicar algo, por qué la Biblia está refiriéndose a estas cosas, en el sentido de que habla de los judíos que habían creído en Él, y ahora esos judíos, el mismo Señor Jesucristo les dice que son de vuestro padre el diablo y lo quieren apedrear. Entonces, quiere decir que cualquier persona que cree en Jesús puede ser del diablo y puede tener un corazón malo para querer asesinar. Y bueno, la respuesta está en que no es suficiente creer. Dice la Biblia en Santiago, que los demonios también creen y tiemblan. Así es que el creyente, así se conoce al cristiano, el creyente, pero nosotros le hemos puesto un adjetivo adicional: el creyente nacido de nuevo, o nadie es un creyente nacido de nuevo si solamente cree. Se necesita un ingrediente adicional. Nadie puede nacer de nuevo si solamente cree. Se necesita un ingrediente adicional. Ahora, podríamos encontrar en la Biblia donde en Hechos el centurión pregunta: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿es suficiente creer o no es suficiente creer? ¿Es suficiente creer y con eso soy salvo o no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, tenemos que entender cómo o qué es lo que significa creer, cómo creemos. Si yo dijera que ustedes, los que están aquí presentes o los que me están viendo por videocámara, por videoconferencia, si yo les dijera que si creen en mí, ¿qué me dirían? Si yo les preguntara, es una pregunta retórica, no tienen que contestarme, pero solo contéstenlo en sus mentes. Si yo les preguntaría: ¿creen en mí? ¿Ustedes qué responderían? Déjenme les hago
o les explico la pregunta, la hago de otra manera. ¿Ustedes saben que yo existo? Sí, ¿verdad? Entonces, sí creen que yo existo. Pero la pregunta es, ¿ustedes confían en mí? Ustedes creen en mí porque saben que yo existo. Pero la pregunta es, ¿creen en mí porque confían en mí? Porque si me dicen que sí, confían en mí, entonces la pregunta es, ¿podrían confiarme su alma? ¿Podrían confiarme su dinero? ¿Podrían confiarme su carro? Entonces, creen en mí porque saben que existo. Pero no todos confían en mí porque no me confían ni su corazón, ni su dinero, ni su carro, ni su casa. Entonces, por ejemplo, vemos en la historia de la juventud, donde los adolescentes, digámoslo así, donde una muchacha adolescente le confía su corazón a un muchacho adolescente y entonces se destruyen, se ofenden. ¿Por qué? Porque pues un adolescente no está maduro para poderle confiar su corazón a ni una muchacha, un muchacho, ni un muchacho, una muchacha. Simplemente hay codicia en esa edad, pero un hombre maduro que busca tener una relación madura con una mujer, un esposo que encuentra esposa, que haya esposa, significa que entonces una esposa, cuando contrae matrimonio, sí puede confiar su corazón a su esposo, o su esposo sí puede confiar su corazón a su esposa. Una esposa sí puede confiar su dinero a su esposo, un esposo sí puede confiar su dinero a su esposa. Estoy hablando teóricamente. Entonces, de la misma manera con Dios, no podemos solo creer en Dios por el hecho de que Dios existe. Si somos cristianos que creemos en Dios por el hecho de que Dios existe, estamos realmente perdidos. Por eso, al creyente le va como le va, porque cree en Dios por el hecho de creer que existe, y no, necesita el creyente creer en Dios por el hecho de que puede confiar en Dios en todas las áreas de su vida. Puede confiarle a Dios su alma, puede confiarle a Dios su corazón, puede confiarle a Dios sus pertenencias, su dinero, su casa, sus hijos, su esposo, su esposa, lo que cada quien tenga. Pero si el creyente no es capaz de confiar en Dios, de creer en Dios para confiar en Él, entonces el creyente está perdido. El creyente puede nacer de nuevo porque confía en que Dios puede salvarlo, en que Dios tiene un plan redentor que es en Cristo Jesús para salvarlo. Si el creyente no alcanza a entender que necesita creer confiando en el Señor, entonces el creyente está perdido. Y no estoy hablando de que esté perdida su alma, de que se vaya a ir al infierno, pero estoy hablando de que va a estar perdido en este mundo y no va a prosperar en este mundo, y lo único que va a suceder es que va a estar vulnerable al enemigo de su alma, que esto es, la Biblia le llama Satanás, que es Satanás. Así es que es muy importante que podamos comprender esto. Por eso el Señor Jesucristo les decía a los discípulos que habían creído en Él: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y ellos lo quisieron apedrear. ¿Por qué? Porque creyeron en Él, pero no confiaban en Él. No querían confiarle sus vidas a Él. Creían en Él, pero no querían confiarle sus vidas a Él. Así es que es muy importante que nosotros podamos comprender esto. Somos creyentes nacidos de nuevo, pero porque no solo creemos en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, pero también confiamos en Jesús. Así es que cada uno debe de examinarse a sí mismo si realmente confía. Porque lo que sucede en este mundo
es que por causa de que este mundo ha defraudado a la mayoría de las personas, muchos confían en el dinero. El dinero es su Dios. Muchos confían en su cónyuge, muchos confían en cosas materiales, en la vanidad de la mente o en huecas sutilezas o en filosofías. Pero este mundo ha defraudado a la mayoría de las personas y muchos han tenido malas experiencias. Pero hay quienes siguen confiando de alguna manera o de otra en cosas que no tienen valor. Y hay otros que han confiado y han sido defraudados. Entonces, la mayoría de las personas sufren por causa de que han depositado su confianza en algo que es como una hojarasca ante el fuego, como aserrín ante el fuego y se quema. Cuando es probado se quema. Así es que muchas personas viven defraudadas, tristes, enfermas, en escasez, en depresión, en amargura, en falta de perdón, en falta de amor, en rechazo, en vergüenza, por causa de que su confianza no está en la posición correcta. Su confianza está en las cosas naturales de este mundo. Y Dios nos ha llamado a que confiemos en el Señor Jesucristo. Y particularmente no podemos confiar en Dios, no podemos confiar en Jesús, no podemos confiar en su obra terminada, completa y perfecta, si no confiamos en la integridad de la palabra de Dios. Hay quienes leen la Biblia. Una vez compartí una estadística, no tengo el dato exacto, pero la mayoría de los creyentes, el 80% de los creyentes, creen en la Biblia, pero no confían en la Biblia. Y si les hablan acerca de que si creen en el Jesús de la Biblia, del 80% se baja al 30%. Y si hablan acerca de confiar plenamente en Jesús como Señor y Salvador, del 80% se baja al 30% y se baja al 6% o menos del 6%. Y estoy hablando de los que profesan ser creyentes. Y si hablamos de aquellos que realmente confían de todo corazón en el Señor, que entregarían su vida por Cristo, nos vamos a menos del 1%. ¿Qué está pasando en el pueblo creyente? ¿Qué está pasando en el pueblo cristiano? No ha entendido que no es suficiente creer, sino se requiere creer confiando. Y no podemos confiar en sutilezas, no podemos confiar en fantasías, no podemos confiar en dichos, en dimes y diretes. ¿Por qué? Porque el creyente que no conoce la palabra está confiando en dimes y diretes. El creyente que no conoce la palabra está confiando en fantasías, está confiando en lo que los demás dicen. Y muchas veces nosotros nos creemos en las cosas que los demás dicen. Pero si yo te hablo y tú no lo compruebas en la Biblia, entonces tú vas a quedar vulnerable a que si alguien más te habla con convicción aparente, puedes ser engañado. Por eso necesitamos validarlo en la palabra de Dios. Y la integridad de la palabra es la autoridad más alta que hay aún delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad, la integridad de la palabra de Dios es el fundamento más importante, porque la palabra nos describe a Jesús, su obra terminada, completa y perfecta. La palabra nos describe el amor de Dios, el plan de Dios para el corazón del hombre, para la vida del hombre en esta tierra. Ahora, acompáñame por favor, vamos a leer otros versículos. Vamos a ir ahora a Hechos, déjame ver si lo traigo aquí. Hechos capítulo 16, versículo 25. Aquí vamos a ver otra historia, pero una vez que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó. Es decir, tiempo después. Y dice la Biblia en el versículo 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Pablo y Silas fueron encarcelados por causa de predicar el evangelio. Y cuando estaban encarcelados ellos cantaban himnos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Las cadenas de todos se soltaron. Entonces se despertó el carcelero y viendo que las puertas estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él prendió la luz, se precipitó hacia adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, sacándolos, y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ya hemos dicho que no es suficiente creer, porque los judíos que habían creído en Jesús, Jesús les dice que eran de vuestro padre el diablo, y ellos quisieron matar a Jesús. Así es que ¿por qué Pablo le está diciendo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Bueno, aquí mismo, en este mismo capítulo, si nosotros nos vamos al versículo 34, dice así, versículo 34: y llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De haber creído a Dios. Déjenme le comparto o le comparo otras versiones. Dice: llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozaron por haber creído a Dios. Otra Biblia dice: por haber creído en Dios. Otra Biblia dice: por haber creído en Dios. Otra Biblia dice: por haber creído a Dios. Otra versión dice: por haber creído en Dios. La Biblia amplificada dice: por haber creído en Dios. Es decir, no solo el creyente debe de creer a Dios, por decirlo así, o en Dios, como en español es difícil utilizar correctamente las preposiciones, pero te lo voy a explicar. El creyente no debe de creer que Dios existe y que Dios es poderoso y que Dios, para Dios no hay nada imposible. No, el creyente debe de confiar, creer confiando en Dios, en su palabra, en Cristo, en lo que Cristo hizo. El creyente debe entender que no hay nada imposible con Dios. No hay nada imposible con Dios, porque si decimos que no hay nada imposible para Dios, entonces estamos aislando a Dios del hombre. Claro, pues Dios creó los cielos y la tierra, no hay nada imposible para Él. Pero Dios dio la tierra a los hijos de los hombres. Así es que el punto importante del creyente es entender que no hay nada imposible con Dios. Es decir, Dios no va a hacer nada sin nosotros, y nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Dios no va a hacer nada sin nosotros. Él lo puede todo, pero no lo va a hacer sin nosotros, y nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Y aquí la virtud o la bendición está en que en Cristo Jesús todo es posible con Dios. O en otras palabras, en Cristo Jesús no hay nada imposible con Dios. Nosotros con Dios, Dios con nosotros. Bien, y déjenme le leo otros versículos de la Escritura, se los voy a compartir aquí. Dice, por ejemplo, déjenme, le digo otros versículos. Por ejemplo, el Salmo 91 dice, versículos 1 y 2: el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío, dice el salmista. El Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. El Salmo 78:22 dice: por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, aunque Él los sacó con mano poderosa e hizo llover sobre ellos el maná. Está hablando del pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto. Ellos no creyeron en Dios, no confiaron en Dios, sin embargo,
Dios los había sacado con mano poderosa y los sustentó en el desierto, pero ellos no confiaban en el Señor porque no creían confiando en Él. Primera de Juan 4:17 dice así: en esto se ha perfeccionado el amor de Dios para nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que cada uno debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente creemos y confiamos. Si no estamos confiando en el Señor, necesitamos que la palabra limpie nuestra manera de pensar, renueve nuestros pensamientos. Porque si tenemos un sistema de pensamiento que nos hace confiar en nosotros mismos, o que nos hace confiar en el dinero, o que confiamos más en las cosas materiales que en Cristo, que en su obra terminada, completa y perfecta, si confiamos más en los médicos que en la palabra de Dios, si confiamos más, y no estoy hablando de que es evitar que las personas confíen en los médicos, no, digo que visiten a los médicos, o que consulten a los médicos, o que consulten a los abogados, o que consulten a los financieros. No me malinterprete. Lo que estoy hablando es que ¿en dónde está nuestra confianza? Si yo para estar saludable, si yo para estar sano necesito a un médico, entonces es importante que eche mi fe a actuar, que empiece a meditar en la palabra, a creer en la palabra, a conocer la palabra, porque Cristo dijo: si permaneces en mi palabra, conoces la verdad, serás verdaderamente libre. Y si Cristo me libró de la enfermedad y del sufrimiento en la cruz del Calvario, entonces lo que necesito hacer es conocer más la palabra para empezar a experimentar la vida saludable, la sanidad divina y la salud que Cristo Jesús me dio. Si yo no lo quiero hacer, Dios no me va a amar menos, Dios me va a seguir amando igual. Pero entonces se va a cumplir el refrán que por ahí unos dicen: sufres porque quieres. Y Dios no nos llamó a sufrir, porque eso lo hizo Jesús en la cruz. Dios nos llamó a vivir en lo mejor de Dios. Dios nos llamó a vivir en la vida abundante de Cristo. Pero no depende de nuestro ego ni de competir. Depende de que la palabra nos renueve en nuestra mente para que nos transforme y que pueda experimentar cada creyente la vida abundante de Jesús. Así es que, ¿en dónde está tu confianza? ¿Confías en el dinero? ¿Estás atribulado porque no tienes suficiente dinero? ¿No puedes ayudar a otros económicamente? Una vez escuché un chiste que decía, si tú eres de aquellos que le echan agua al champú una vez que se acaba, eres pobre. Si tú eres de aquellos que vas al supermercado y nada más andas buscando las ofertas, eres pobre. Si tú lavas los desechables para volver a reutilizarlos, eres pobre. Es decir, ellos estaban dando las características de las personas que aparentemente, según ellos, eran pobres. Eran unas personas que estaban diciendo un chiste. Pero, ¿por qué digo estas cosas? No estoy diciendo que creo en esto, pero estoy diciendo que si tú no puedes ayudar a otros económicamente cuando lo necesitan, es que tú confías más en el dinero que en Dios. Si tú tienes que visitar al médico cada vez que te sientes mal y tomas pastillas cada vez que te sientes mal, entonces eso significa que confías más en la medicina y en las pastillas que lo que la palabra de Dios dice. Si tú, y podríamos hablar de muchas cosas, es decir, cada uno debemos examinarnos y utilizar, más bien creer en la palabra, confiando en ella para aprovechar todo lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la Escritura en Hebreos
que ellos escucharon la palabra, pero no les aprovechó porque no tenían fe, no creyeron en la palabra que escucharon, no confiaron en la palabra. La fe tiene que ver con confianza. Y si la fe viene por el oír la palabra de Cristo, nuestras vidas en la fe inician con creer en Jesús. Así es que no es tarde para empezar a creer en Jesús de la manera en la que Él nos dispone. Y esto es algo maravilloso porque Dios no nos llama para creer en Él sin esfuerzo, con esfuerzo, sino hay una transformación sin esfuerzo. ¿Por qué? Tú podrías decir, no, pues es que yo sin dinero no podría ser feliz, es muy difícil para mí lo que tú me pides. No, es que no se trata que tú lo hagas con esfuerzo. Es que yo necesito a los médicos y a las pastillas, yo no puedo hacer lo que tú me dices, es muy difícil para mí. No, no se trata de que tú lo hagas con esfuerzo. Es que yo me siento amargado y deprimido y no puedo hacer lo que tú me dices. No, es que no se trata de que lo hagas con esfuerzo. Es que yo me siento avergonzado y estoy atado por el pecado, no puedo hacer lo que tú me dices. No, es que no se trata de que lo hagas con esfuerzo. Se trata de que tú te examines y encuentres la necesidad de confiar en el Señor para vivir en su libertad, y entonces recurras a la poderosa y maravillosa palabra para que la palabra del Señor te renueve tu manera de pensar. Si tú confías en el dinero, confías en los médicos, confías en las medicinas, confías en las personas para que te defrauden, confías en las cosas que no son de Cristo, que no son de la palabra, es porque tu sistema de pensamiento te está llevando a que confíes en ello. Pero necesitas entonces la palabra para que cambie, renueve tu sistema de pensamiento y entonces sea transformado, sin esfuerzo, sin que tú quieras hacerlo por tu esfuerzo, no. Yo recuerdo que cuando conocí a Cristo hace más de 30 años y que se hablaba acerca de ir a tocar las puertas en las casas para hablarles de Cristo y hablarles de que Jesucristo salva, yo me sentía impotente, hasta me daba miedo, porque lo sentía como una obligación. Pero cuando tú entiendes el poder del perdón y cuánto nos ha perdonado el Señor y cuánto nos ama y lo que significa el poder de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, entonces el resultado es poderle predicar a cualquier persona acerca de Jesús, acerca del amor del Padre, acerca de la vida que Cristo Jesús nos concedió en su obra terminada. Así es que no se trata de que lo hagamos sin esfuerzo. Cuando yo enseñaba o predicaba muchos años atrás y no entendía estas cosas, lo hacía con esfuerzo y tenía mucho temor y creía que no lo hacía bien. Y no estoy diciendo que ahora lo hago bien, pero ahora simplemente lo comparto con tanta libertad, con tanta convicción, sin temor. Puedo compartirlo en medio de cualquier escenario. ¿Por qué? Porque es el resultado de creer en la verdad, porque es el resultado de ser convencido, de haber sido convencido por la palabra de vida de Cristo, porque no soy yo, porque Él mora en todo creyente nacido de nuevo. Así es que nuestra animación es que no solo digamos que creemos en Dios por el hecho de que existen los cielos, el sol y la luna y las estrellas, pero necesitamos la palabra para que la palabra nos renueve, nos convenza de que necesitamos confiar en cada una de las áreas de nuestra vida, en Dios, pero particularmente en Jesús, que es quien nos guía al Padre, quien nos muestra al Padre, quien es el camino, la verdad y la vida, en quien están escondidas todos los secretos de la virtud del Padre, de la virtud de la deidad, en que están todas las cosas, quien ha enviado su Espíritu sobre nosotros. Así es que es importante entonces creer en Jesús y confiar en Jesús a través de conocer, entender y creer correctamente la palabra, permanecer en ella para entonces vivir en la vida abundante de Cristo y en lo mejor de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre.
En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos decir y declarar y confesar creyendo, porque así confiamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.